Buenos días para todos. Saludamos de manera muy especial a todas las personas que en esta mañana se conectan para escuchar y recibir la palabra de Dios. Bueno, como ya mi esposa había saludado, reitero el saludo para todos los hermanos de la iglesia local Guadalupe, Jesucristo la única esperanza, y para todos los hermanos que en el Huila y bueno, en todos los departamentos y fuera del país también se conectan con nosotros en este día para recibir la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana yo quiero hablar acerca de un tema demasiado importante para el pueblo de Dios y es la solidez espiritual, o también lo podemos llamar la madurez espiritual. Quiero hablar de eso en esta hora y para ello quiero iniciar leyendo unos versículos de la Biblia en la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo número 1 y el versículo 5. Si usted tiene Biblia, o mejor dicho, saque su Biblia y pueda comprobar conmigo lo que dice la palabra de Dios. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, el versículo 5 en adelante. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice así: Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El versículo número 12 dice: por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y es palabra de Dios. Quiero que en este día meditemos en esta palabra que acabamos de leer. Como dije, quiero hablar acerca de la solidez o la madurez espiritual. Los cristianos tenemos un punto de partida en nuestro desarrollo cristiano y es el nuevo nacimiento. Cuando recibimos a Jesucristo, nacemos de nuevo, iniciamos una nueva vida. Pero así como en lo natural un niño va creciendo, es necesario que los cristianos también crezcamos. El punto de partida es el nuevo nacimiento y la meta, la estatura hasta la que tenemos que llegar, nos dice el apóstol San Pablo, que es la estatura de Cristo. O sea que vamos en ese proceso de madurez. Hoy quiero que por medio del mensaje que vamos a ver, cada uno mire en qué nivel de madurez está, si ha alcanzado madurez o si todavía es un niño espiritual o si no ha crecido o si ha crecido. La madurez espiritual, cuando hablamos de madurez o de solidez espiritual, estamos hablando de llevar nuestra vida cristiana a algo que es mucho más que creer en Dios. En el versículo 10 del pasaje que leímos, el apóstol Pedro dice: hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Escuchen esto. Pedro está diciendo que los cristianos debiéramos estar seguros si de verdad somos llamados y si somos elegidos por Dios. Aquí Pedro nos da una lista de cosas que deben estar en un cristiano que ha alcanzado o que está alcanzando ya la madurez cristiana. Es la madurez cristiana, es esa madurez que vamos obteniendo lo que demuestra si realmente somos escogidos por Dios y realmente nuestra profesión de fe es verdadera o es falsa.
eh, vamos a meditar en esa lista que nos da Pedro acerca de la madurez cristiana, esa lista de cosas que nos da Pedro que deben estar en la vida de un cristiano que va alcanzando la madurez o que es maduro en su vida cristiana. Tal vez el apóstol Pedro, según lo que leemos, era repetitivo en esto que enseñaba a la iglesia en este caso, porque él dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre las mismas o estas cosas, o las mismas cosas, aunque ustedes ya las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Posiblemente ya les había Pedro hablado de este mensaje o de estas cosas a la iglesia, pero en este caso lo está repitiendo. Como también sucede en nuestro caso, nos es necesario que nos estén repitiendo las mismas cosas en ocasiones para que se nos queden, o porque en veces las olvidamos, pero hoy quizá estemos haciendo lo mismo que hizo Pedro, que es repitiendo cosas que en ocasiones ya sabemos, pero que es necesario que las volvamos a escuchar. Aquí en este pasaje el apóstol Pedro está contrarrestando la herejía de la supergracia. Esa herejía se ha visto desde los tiempos apostólicos y persiste, prevalece en nuestros tiempos, en la generación en la que estamos viviendo. Esta herejía de la supergracia le dice a las personas que como somos elegidos por Dios, que como somos salvos por gracia, entonces la persona puede vivir y puede comportarse de cualquier manera. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que no es así. Que no es así, que un cristiano que es verdadero, que ha recibido la salvación, no puede comportarse de cualquier manera. Por eso aquí el llamado de Pedro es a que los cristianos hagan firme su vocación y su elección. Lo que quiere decir esto es que los cristianos deben estar seguros si realmente son llamados y si son escogidos por Dios, y eso se va a demostrar únicamente mediante el testimonio y la madurez que los cristianos vayamos adquiriendo. Aquí el apóstol Pedro lo primero que menciona es la fe, porque dice: añadid a vuestra fe virtud. Es lo primero que aparece en la lista que vamos a tratar de desarrollar hoy. La palabra fe aparece aquí. Aquí la fe no se está refiriendo a la confianza en Dios, ¿no? La palabra fe es una palabra que tiene muchos usos en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento. En este caso, la palabra fe se refiere a la obediencia, al llamado que hemos tenido al Evangelio. Mejor dicho, la palabra fe es la profesión de fe. La palabra fe aquí se refiere a cuando creímos en Jesucristo, cuando recibimos a Cristo por fe, cuando iniciamos la vida cristiana. Eso significa aquí la palabra fe. Pero lo que Pedro está diciendo es que debemos llevar esa fe o esa decisión que tomamos un día por Cristo mucho más allá de decir yo soy cristiano. Y dice que hay una cantidad de cosas que se le deben añadir a la fe, o a esa decisión o a esa profesión de fe que todos los que nos llamamos cristianos declaramos. En primer lugar, dice que a la fe se le debe añadir virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud denota una excelencia moral de acciones rectas y dignas. Se trata de hacer las cosas de manera adecuada o de desempeñarse bien en todo. En otras palabras, la palabra virtud es una tendencia a hacer las cosas bien hechas. En Proverbios 31:10 habla de una mujer virtuosa. Notemos que la palabra que estamos estudiando es virtud. En Proverbios 31:10 habla de la mujer virtuosa, y si usted estudia ese pasaje, habla de una mujer que lo hace todo bien. En su rol como madre, como esposa, como señora de su casa, lo hace bien y es alabada por lo que hace. Cuando la Biblia dice que a nuestra fe o a nuestra profesión de fe debemos añadirle virtud, está hablando de que debemos hacer las cosas con excelencia. Si usted es esposo, si usted es esposa, si usted es hijo, bueno, lo que sea, empleado, patrón, la Biblia dice que en todas las cosas debemos hacerlo bien. Si usted es servidor en la iglesia, si usted es servidor a la sociedad, si es empleado público,
lo que sea, la Biblia dice que a nuestra profesión de fe debemos añadirle eso que es virtud, que significa hacer las cosas bien, en todas las cosas. De manera que el evangelio nos lleva a los esposos a ser mejores esposas, a las esposas a ser mejores esposas, a los hijos a ser mejores hijos, bueno, en fin, en todas las cosas, a ser mejores. O sea que si usted está madurando en la vida cristiana, eso significa que usted debe estar haciendo ya las cosas mucho mejor. Pero a esa virtud, la Biblia dice que hay que añadirle otra cosa, y es conocimiento. El conocimiento es ese saber que se consigue mediante la experiencia, la observación y el estudio. En este caso, está hablando de conocer a Dios o de conocimiento de Dios. Y eso hay que añadírselo a nuestra fe o a esa profesión de fe. Primero, virtud. Segundo, conocimiento. A Dios se le puede conocer únicamente por medio de las Escrituras y una relación personal e íntima con Él. Es la única manera de conocer a Dios. Lo triste en nuestros días es que las personas, incluso las personas que asisten a las iglesias cristianas, conocen a un Dios que les han enseñado, pero no a un Dios que ellos mismos han experimentado mediante su estudio personal de las Escrituras y una relación personal con ese Dios. De manera que muchos están creyendo en un Dios que no es el Dios de la Biblia, aunque asisten a iglesias cristianas. Y más en estos tiempos, cuando se ha trivializado la imagen del Dios de los cielos y de la tierra, o del Dios que creó los cielos y de la tierra. Se le presta poca importancia a los atributos de nuestro Dios. En los púlpitos no se enseña acerca de los atributos de Dios, o si se enseña de los atributos de Dios, se enseña de los atributos que a mí me parecen de Dios, pero no en general de todos los atributos de ese Dios. Algunos atributos en los que se hace énfasis en los púlpitos de hoy es, por ejemplo, la misericordia, el amor, un Dios tierno, un Dios bueno, un Dios que es Padre, y realmente a ese Dios todos lo quieren conocer y todos quieren escuchar de ese Dios. De manera que yo he dicho que muchas personas han llegado a ver a Dios como un tierno osito de peluche. Pero hay otro lado de Dios. Hay otros atributos que tiene Dios y que se deben conocer, que los debemos conocer, que los debemos predicar, que los debemos enseñar. Atributos tales como un Dios fuerte, como un Dios temible, como un Dios que es santo, 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 3 veces santo, que odia el pecado, que se aira por el pecado, que es fuego consumidor. Un Dios que es digno de reverencia. Un Dios que su poder produce temor y miedo cuando habla. Un Dios que es celoso, un Dios que castiga el pecado, un Dios que es justo, un Dios que nunca cambia. Es necesario que si queremos conocer a Dios, pensemos en todo lo que la Biblia nos dice de ese Dios. Escuchen esto. Vamos a conocer a Dios, y Pedro dice que en la madurez cristiana se tiene que desarrollar esto. Es conocimiento de Dios, es conocer a Dios como Él es, no como me lo presentan en la predicación moderna muchas veces, sino como la Biblia dice que es ese Dios. Entonces, notemos esto, que a la fe, a la profesión de fe se le debe añadir virtud, pero ahora conocimiento de Dios. Pero al conocimiento no se queda ahí, sino que se le debe añadir otra cosa, dice Pedro aquí, es que al conocimiento se le debe añadir dominio propio. El dominio propio es esa virtud que permite el control de las pasiones, de las emociones, de los sentimientos de nosotros mismos. Es el autocontrol. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo de esta manera en el capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Un cristiano que está creciendo en madurez es un cristiano que va desarrollando por el poder del Espíritu Santo dominio propio. Ya no es dominado por sus concupiscencias, ya no es dominado por el pecado, ya no es dominado por el mundo, no es dominado por sus emociones, no es dominado por sus sentimientos. Ahora puede él colocar bajo control su vida misma porque el Espíritu Santo le da poder para hacerlo. Y en eso deben crecer los cristianos. Usted mira que hay personas que asisten a las iglesias, pero que son dominados todavía por pasiones, por sus emociones, por sus sentimientos, se afectan por cualquier cosa, van a la iglesia un tiempo, pero después retroceden, no vuelven, buscan a una iglesia, están en una congregación, pero se van a otra, y así pasan la vida, lamentablemente. Dos cosas pueden estar pasando en esa persona. La primera es que nunca ha conocido a Jesucristo y la segunda, que le falta muchísima, pero muchísima madurez. Porque en Cristo Jesús se recibe por el Espíritu Santo el poder del dominio propio para dominar todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro ser por el poder del Espíritu Santo. Y no podemos ser dominados ni por el pecado, ni por la tentación, ni por nada, porque tenemos dominio propio. Eso dice la Biblia para los cristianos que están alcanzando la madurez. Pero al dominio propio hay que añadirle otra cosa y es la paciencia, dice aquí San Pedro. La Biblia cuando nos habla de paciencia nos habla por lo menos de dos cosas. Una es la paciencia con relación a soportar las demás personas. Y otra es la paciencia con respecto a soportar las pruebas. ¿Y cuánto nos hace falta eso en el día de hoy? No hemos aprendido a soportar ni a los que viven en casa con nosotros. No hemos aprendido a soportar los que congregan en nuestra misma iglesia. Nos hace falta paciencia. Ahora, si hablamos de las pruebas y de las dificultades, hoy vemos una iglesia que cuando viene una prueba, una dificultad, se levanta a reprender la prueba y a echarla fuera y a cancelarla y a decir no la tomo, no la recibo. Cuando todo esto es necesario para la vida del cristiano. La Biblia no nos dice que las reprendamos y que las echemos fuera, sino que por el contrario, le pidamos al Señor que nos ayude a pasarlas, porque las pruebas producen paciencia, dice la Biblia. Cuando los cristianos del primer siglo, la iglesia primera, recibió la primera persecución por los judíos, las escrituras dicen que Pedro y los apóstoles se reunieron, pero no para reprender la persecución que se había levantado, no para echarla fuera y para cancelarla en el nombre de Jesús. Se levantaron en oración para pedirle al Señor que les diera confianza y valor. Y después de orar, la Biblia dice que el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia de hoy necesita entender que la prueba es lo que Dios utiliza para formar en nosotros la paciencia que viene a ser también fruto del Espíritu Santo. La paciencia es algo que hay que añadirle a nuestra profesión de fe. Pregunto si habrán personas que se llaman cristianas y que son impacientes. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No soportamos las pruebas, las dificultades y no soportamos a las demás personas con sus diferencias. Que Dios nos ayude y que Dios nos forme cada día para que recibamos y obtengamos paciencia. Bueno, pero a la paciencia hay que añadirle otra cosa, dice Pedro, que es piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad, entendida por las personas, o muchas personas entienden que la piedad es como esa compasión que se tiene por los demás, y realmente eso sí es piedad, pero eso es solamente una de las cosas que quiere decir piedad. La piedad, básicamente en la Biblia, significa tendencia a lo religioso, inclinación a lo religioso. Y esto se ha ido perdiendo en el pueblo de Dios. Esto se ha ido perdiendo. La Biblia, por ejemplo, nos habla de un hombre piadoso en el Nuevo Testamento y habla de muchos, pero voy a dar solamente un ejemplo. Un hombre llamado Cornelio, Hechos de los Apóstoles capítulo 10,
y el versículo 1 y 2, donde dice la Biblia así: que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Oiga esto, dice que este hombre Cornelio era piadoso. Y aquí va la primera característica que tiene una persona piadosa. Número 1, temeroso de Dios, con toda su casa. Dice, y hacía muchas limosnas al pueblo, o sea que tenía favor para con la gente, y oraba a Dios siempre. Entonces, miremos lo que es una persona piadosa. Es temeroso de Dios, hacía oraciones, o sea, tenía una tendencia hacia lo religioso, pero además hacía limosnas al pueblo y le ayudaba a las personas. Eso significa piedad. Cuando Dios envía a Pedro a predicarle el evangelio a Cornelio, dice que entonces Cornelio le dijo, hace 4 días, vamos al versículo 30 del capítulo 10, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9, mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente. Oiga, Cornelio ayunaba y Cornelio oraba. Sí, y era temeroso de Dios. Esto es una persona piadosa. Hoy esto se ha ido perdiendo en la iglesia. Los cristianos llegan tarde a culto, ¿cuándo van? Y si no, no van. La gente cristiana, o que se llama cristiana, no le gusta ayunar, no le gusta orar, no le gusta meditar en la palabra. Yo le hago una pregunta a usted que me escucha, ¿cuánto hace que no ayuna? Cornelio ayunaba, Cornelio oraba, Cornelio clamaba a Dios. Yo me imagino que es muy distinta la vida de Cornelio a lo que viven, a la vida piadosa que viven los cristianos. Ahora, lo contrario a piedad es impiedad. O la palabra que se utiliza para llamar a una persona que no practica la piedad es la palabra impío. Y temo que estamos viviendo en una generación donde hay una iglesia impía, porque es una iglesia que no practica la piedad. Nosotros pensamos que el impío es el borracho. No, impío es la persona que no tiene tendencia hacia las cosas espirituales. Hay gente que para congregarse es una carga, es impío. Ustedes son impíos si piensa así. Los que llegan tarde a la iglesia, los que no oran, los que no ayunan, los que no claman, los que no leen la palabra, son impíos, lo dice la Biblia. Bueno, pero pasemos a otra cosa que hay que añadirle a nuestra profesión de fe, y es lo que dice Pedro aquí, el afecto fraternal. El afecto fraternal. Se refiere esta frase, afecto fraternal, al amor de hermanos, a la hermandad, a esa coinonía que se puede tener o que podemos tener los unos con los otros, a esa familiaridad que podemos sentir. Hay personas que van a una iglesia pero realmente nunca pueden encajar con el resto de la iglesia. Nunca pueden fraternizar, siempre se han sentido extraños. Llegan tarde a la iglesia para que nadie los salude y se van antes de que termine el culto para que nadie los salude, porque no han podido fraternizar con el resto de la congregación. Doy gracias a Dios. Y en estos días compartía con algunos hermanos, todos saben que somos nuevos aquí en esta congregación de Guadalupe, pero doy gracias a Dios juntamente con mi esposa que desde el momento en que llegamos en ningún momento nos hemos sentido extraños, porque hemos podido fraternizar inmediatamente con los hermanos. Esto es lo que queremos decir en esta hora, que un cristiano maduro no tiene dificultad para entrar en comunión con los demás, porque han alcanzado madurez espiritual. Pero lo último que nos dice Pedro que hay que añadirle a nuestra profesión de fe para decir que estamos creciendo en madurez es amor, porque dice al afecto fraternal, amor. Primera de Juan capítulo 4 y el versículo 8 dice la palabra que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso dice la Biblia. Y los que hemos conocido a Dios debemos ir creciendo cada día más en amor. Romanos 5:5 dicen, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que la manera correcta de orar no es Señor, dame amor,
porque Dios ya le dio amor. Si usted es cristiano, el día que recibió a Cristo y el Espíritu Santo entró en su corazón, usted ya tiene amor. Lo que tiene que pedirle es que le ayude a crecer en amor y que le ayude a dar amor y que le ayude a decidir amar. Ahora, el amor no se aplica solamente en lo que tiene que ver con las otras personas o con otras personas o en relación con otras personas. El amor bíblico del que está hablando Pedro aquí tiene que ver con todo lo que hagamos los cristianos. Porque San Pablo escribió a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 16 y el versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Yo puedo hacer muchas cosas, pero las puedo estar haciendo sin amor. Yo puedo ser un servidor en la iglesia y lo puedo hacer sin amor. Yo puedo dar de comer a los pobres y lo puedo hacer sin amor. Yo puedo ayunar, yo puedo orar, yo puedo cantar, yo puedo hacer una cantidad de cosas y todas ellas sin amor. Y no es suficiente hacer las cosas, es hacerlas con amor. Usted puede diezmar, puede ofrendar y puede hacer cuantas cosas, pero sin amor no sirve de nada. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 nos habla de la preeminencia del amor y nos dice que si hiciéramos tantas cosas, tales como los dones espirituales, hablo lenguas, profetizo, pero no tengo amor, nada soy. También nos dice que si yo hago obras de caridad, pero las hago sin amor, de nada sirve, porque dice Pedro, si doy todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada sirve. Y yo he pensado en esto, ¿qué más altruista que dar sus bienes a los pobres? Pero una persona puede llegar a hacer esto y hacerlo sin amor. O sea, que puede hacer obras muy notables, que la gente las puede mirar como amor, pero Dios, que conoce los corazones, sabe que muchas personas hacen las cosas y que lo que los motiva no es precisamente el amor. Lo que debe motivar el corazón de los cristianos para hacer cualquier cosa debe ser el amor. Y el amor nos reclama. El amor, en 1 Corintios nos describe el amor, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree, no busca lo suyo, no hace nada indebido. Hay que aprender a hacer las cosas en amor, por amor, con amor. De esto nos está hablando el apóstol Pedro. No es suficiente hacer, es necesario hacerlo con amor. Y quiero terminar en este día diciendo a todos los que nos escuchan y nos ven, ¿qué podemos hacer nosotros en este día para madurar? Bueno, primero, vamos a la palabra de Dios, ahí nos dice qué debemos hacer o cómo debemos hacer, cómo debemos vivir. Segundo, tengamos una relación personal con Dios, íntima, profunda. Ahora, tomemos la determinación de madurar, reconozcamos cuánto nos falta madurez y vamos a hacerlo, porque no podemos ser solo creyentes, sino que debemos llevar nuestra vida cristiana a algo mucho más de decir, creo en Dios, tengo Biblia, asisto a una iglesia cristiana, mi pastor se llama fulano de tal. La estatura a la que todos los cristianos debemos llegar y procurar llegar y encaminarnos hacia esa estatura, es la estatura del varón perfecto llamado Jesucristo. Hoy medite en su corazón, desde su casa, cuánto le hace falta, cuánto nos hace falta para llegar a esa estatura. Vamos a orar y a dar gracias a Dios por su palabra. Precioso Dios y Padre que estás en el cielo, te agradezco, Señor, en este momento por permitirme predicar tu palabra, por permitirme, Señor, llevar este mensaje por medio de este medio de comunicación, Señor, o a través de este medio de comunicación, a cada corazón, a cada vida. Yo te pido, Señor, que los cristianos, aún en medio de la pandemia, aún en medio del aislamiento social, los cristianos podamos seguir madurando, podamos seguir creciendo, podamos seguir obteniendo solidez en nuestra vida cristiana, que nada nos mueva, Señor, de tus caminos, en el nombre precioso y santo de Jesucristo.
Jesucristo nuestro Señor. Yo quiero orar, Señor, si hay alguna persona en este momento que nos escucha y que nos ve, que está pasando alguna dificultad, que está pasando alguna lucha, para que tú en esta hora, Señor, tengas misericordia y nos ayudes, Rey de Gloria. Ten misericordia, Señor, del que llora, del que sufre, del que está pasando por pruebas y por momentos difíciles. Tú que fuiste tentado en todo, pero sin pecado, sabes socorrer a los que somos tentados, Señor. Ayúdanos en esta hora en Cristo Jesús. Pido que si alguien está enfermo en esta hora y tú quieres sanarle, Señor, que tu poder y tu Santo Espíritu en esta hora sea obrando de una manera especial, Señor de gloria. Tú tienes poder para llevarte toda enfermedad. Tú tienes poder para llevarte toda dolencia, Señor. Tú que traspasas, Señor, el tiempo, el espacio y todas las cosas, Señor. Te pido, Rey de Gloria, que hagas milagros conforme a tu santa voluntad en el nombre precioso y santo de Jesucristo. Pero el mayor milagro que queremos ver manifestado en los corazones es que conozcan a Jesucristo, el único camino a la vida eterna. Él es la vida eterna, la salvación del mundo. Muchas gracias, Señor. En tus manos quedamos. Damos gloria a ti y damos por terminada esta transmisión, dando toda la gloria a tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a todas las personas que se conectaron con nosotros y será hasta una próxima oportunidad.